recuerdo. Para que ese niño esté calmado, para que no vuelva a visitar a ninguno otro. Cuando estuve investigando en la Antigua, hay una historia que me sorprendió, que era la del carretón de la muerte. ¿El carretón de la muerte? El carretón de la muerte, sí. Y era un carretón que pasaba por la noche haciendo un ruido terrible, cuyas mulas lo tiraban, eran mulas sin cabeza, y se decía que era un carretón de los hermanos Banarreche, que habían dejado escondido un tesoro en una parte de la ciudad, ¿no? Este carretón se estuvo escuchando durante muchos meses, aterrando a toda la ciudad, hasta que una noche un señor fue capaz, de pistola en mano, liarse a tiros con el carretón, y era un carretón de mulas, efectivamente, de color negro. Las mulas tenían tapadas la cabeza y era un carretón donde se llevaba contrabando. Y de ahí se creó la leyenda. Pero en cambio hay otra leyenda que es todo lo contrario, y es la de los cadáveres azules. Hay una casa en la ciudad de la Antigua que se le llama la Casa de los Cadáveres Azules, porque resulta, bueno, que el señor de la casa se va de viaje, vuelve y se encuentra a su señora con otra persona, los mata y les mete a los dos en un bidón de añil de color azul. Entonces los vecinos, bueno, pues la señora desaparece, le dice que haya vuelto a España, que todo esto, pero dicen que los vecinos empiezan a escuchar gritos, a escuchar lamentos, a ver espectros por la noche, hasta que una obra cercana rompió este gran barril de añil y aparecen ya deshechos los dos cadáveres de los dos amantes. O sea, unas partes donde la realidad, digamos, tiene una explicación sencilla, y otras donde realmente esa vida que hubo en América pues fue muy terrible, ¿no? Y sobre todo a nivel de alta alcurnia, de prohibiciones sociales, de celos, de envidia. Y entonces pues es muy curioso meterte en este mundo. Bueno, es muy curioso sobre todo el hecho de que estamos viendo que muchas leyendas, hay que llamarlas así, leyendas populares que tienen que ver con la muerte y el miedo a los muertos que reviven o que vuelven, son prácticamente idénticas a las que tenemos en España. La pregunta es si hemos exportado esas leyendas, si nacen por ciencia infusa entre la gente con su propia mentalidad allí en aquellos pueblos, porque lo que ha contado Juanje del carretón de los muertos nos ha puesto de inmediato la visión de aquella carreta de la muerte real que recorría las sierras de Cazorla llena de muertos y generando una leyenda sobre lo malo que te podía ocurrir si te encontrabas con ella. Estamos hablando de leyendas, desde luego. El cadejo. El cadejo, que es ese perro que al parecer si te lo encuentras puede ser de dos colores, según se cuenta, blanco o negro, y según te lo encuentres es diferente. El negro es el malo y el blanco es el bueno, siempre con ojos rojos. En este caso no crece como en España, que tenemos historias de ese perro negro que se aparece a algunos cazadores sobre todo, y que va creciendo, va aumentando su figura hasta que se hace descomunal, monstruosa. En el caso del cadejo no, en el caso del cadejo es un perro que al parecer te acompaña, sobre todo cuando llegas a altas horas de la noche, porque las leyendas siempre dan un poco de moral. Y vayas bebido por esos caminos porque se te puede aparecer el cadejo, que es lo que pasa en estas ocasiones. Y si se te aparece, ten la buena suerte de que sea blanco y te acompañe ileso hasta tu casa, o si no, te las verás con el inframundo del que hablaba antes Juanje Vallejo, con esas sombras oscuras que te pueden acompañar hasta el mal. Es muy curioso porque, lo hemos comentado en alguna ocasión, en España hemos recogido, en la provincia de Navarra, testimonios de cazadores que ellos pensaban que era una cosa zoológica, cuidado, nada de espiritual, pero un perro que en mitad de un camino muy concreto, cerca de la población de Lerín, cerca también de la otra población próxima de Falces, tierra de cazadores, veían una especie de perro, se bajaban a cogerlo con la buena voluntad de llevarlo y integrarlo en el resto de camadas, digámoslo así, de perros, y ese perro estaba siempre quieto en el mismo lugar, en un punto kilométrico que existe, y crecía. Yo he recogido varios testimonios de esas personas de las que hay que fiarse 100%, que vieron aquello y que evidentemente no recogieron a aquel individuo. En Inglaterra, en el norte del Reino Unido, se cuenta la misma historia del perro negro como un enviado maligno. En el fondo, muchos antropólogos hablan de Anubis, ¿no?, del perro negro que transporta la muerte o que lleva a los muertos, y que de alguna forma en nuestro inconsciente colectivo sigue ahí metido y se representa en diferentes culturas. Pero volvemos a lo de siempre. Lo curioso es que hay personas que a cámara, Juanje, han contado que ellos lo vieron. Efectivamente, y además fíjate que yo incluso llegué a relacionar el tema del cadejo a ser ese perro grande, tan feroz, con el pelo tan lanudo, porque no es una representación de un lobo normal, incluso con lo que luego se llamó el chupacabras, que hubo gente que habló que era así, que lo describía como una especie de perro gigantesco, y alguna foto hubo falsa incluso de algún tipo de perro lana. ¿Realmente es algún tipo de perro que queda sin... de perro, no, de lobo, que queda sin catalogar por la ciencia? Podría ser. Difícil. Podría ser. Yo lo veo muy difícil, sí, porque queda ya muy poca selva en esa zona. Si fuese más al sur, sí. Pero
El caso es que el inconsciente colectivo, ahí está, y mucha gente que dice que lo ve y que lo ha visto, y como dice Carmen, es una imagen del inframundo. Pues quizás nunca lo sabremos. O imágenes de miedos que todos llevamos dentro y que de repente se proyectan. En Extremadura hay también muchísimas historias con perros, hablabas de Galicia, por ejemplo, los lobisomes, ¿no? También eran perros que normalmente delante de la gente a los que se aparecía, pues se iban convirtiendo y se convertían en un perro absolutamente enorme. Pero también en Extremadura, si no recuerdo mal, hay apariciones de mujeres como La Llorona, de esos lamentos lastimeros que se escuchan por las noches. Incluso tuvimos aquí la campanilla de los muertos, ¿os acordáis? En Salamanca, en la provincia de Salamanca, también con esa historia de los difuntos para calmarlos, esa campanilla que suena y sigue sonando todas las noches y que tanto bien hace a esas almas en pena por si están vagando por esos caminos de piedra. La noche y el mundo rural generan una serie de historias que se pueden contar, por ejemplo, a esta hora de la madrugada, tranquilamente, sabiendo que son leyendas, convencidos de que son mitos populares, pero cuidado, como una especie de anomalía, hay un porcentaje mínimo de gente que dice yo lo vi, y desde luego gente que parece que no miente y que vio algo. ¿Qué es lo que vio? Los propios miedos condensados en el ambiente, como vienen acompañándonos desde el principio del tiempo, ¿o hay algo más? Eso deben preguntárselo ustedes. Desde luego lo que hemos hecho es poner sobre el papel y sobre la imagen que evidentemente en esa zona tan lejana de España hemos seguramente exportado historias maravillosas, historias sobrecogedoras. Las hemos recogido, las hemos recuperado, las hemos reiniciado de alguna forma para ustedes gracias a la labor de nuestro compañero Juanje Vallejo. Juanje, gracias, y en futuros viajes seguro que nos encontramos con historias muy parecidas, porque si hay algo universal no es el lenguaje, no es la raza, no es el color, es la historia del miedo a los muertos. Efectivamente, es el miedo inconsciente que todos le tenemos a esa parte oscura que nos rodea. Gracias, Juanje. Carmen, ¿qué te parece?